Vamos a arrancar con una guerra. ¡Epa! Esta es una guerra donde tres países salían contra otro. Y que en esa guerra, el país que es uno solo, pierde la mitad de sus habitantes. Totalmente. Yo sé a quién te refería. Acordate que estás hablando con un correntino. Claro. Y que de esos habitantes, el 80% son los hombres. A la guerra. Y entre ellos muchos niños. Estamos hablando de la guerra del Paraguay. Estamos en 1869 y estamos en 16 de agosto de ese año. Estamos en la batalla de Acosta Ñu, donde muchos niños paraguayos combaten, y nos vamos a concentrar en uno de los niños sobrevivientes de esa batalla. Estamos hablando de Manuel Domecq García. Me suena, porque después tiene historia. Vas a hablar de eso, de la Claro. historia de ese personaje, después la incidencia en la historia argentina. En un montón de eventos, porque nosotros tenemos sujetos que son transversales, que estuvieron en un montón de etapas de la Argentina, y esa es la parte que me parece apasionante, porque son las historias en las que nos hacen. Entonces, ahora sí voy al título de la columna, que es de niño sobreviviente de la guerra del Paraguay a opresor de laburantes en las ligas patrióticas y a referente de la Marina. La historia de un radical. Manuel Domecq García. Sí, por eso me sonaba. Que no era solamente el problema de las cocinas, ¿vio? Las Domecq. Bueno, es un descendiente. Exacto, me imaginé. Y en la cultura popular también tenemos el astillero Domecq García, que fue nombrado en el 77 en honor a él. Entonces, estamos en la batalla de Acosta Ñu, la guerra del Paraguay, que se inició 5 años antes, en 1864. Manuel Domecq García, nace 10 años antes, en la batalla de Acosta Ñu. Él tenía 10 años, él nace en 1859. Tenemos el fin de la guerra del Paraguay en 1870. Previo a eso, como hecho determinante, tenemos el asesinato del mariscal Solano López y de su hijo, Panchito Solano López, en el marco de una batalla trágica. Los dos son asesinados frente a la madre y la esposa, Alicia Lynch, que se salva de ser violada y luego asesinada por los brasileros, porque ella invoca su condición de súbdita de la corona inglesa. Ella era irlandesa. Hay una historia ahí también interesante. Volvemos a Manuel Domecq García. Lo toman como botín de guerra, y soldados del ejército brasilero lo llevan a la casa de una tía de él, Concepción Domecq de Becú, y a cambio de un módico pago de 8 libras esterlinas por el servicio de entrega, le entregan a Manuel, que había estado escondido en un campamento brasileño. ¿Qué tal? Estamos hablando ya, ¿en qué año? ¿En medio de la guerra? Y ahí ya había terminado la guerra. Manuel es uno de los botines de guerra, 1870. Claro. 1870. Y que Paraguay emite un montón de títulos que después no se, que teóricamente se los exigen por el título de la guerra. Que ¿Lo endeudan? Lo endeudan. Es más, hubo un montón de títulos de la deuda que después no se terminaron cobrando, obviamente, porque vos sabés que a Paraguay no solamente le mataron casi todos los hombres, sino que le destruyeron toda la industria, que era la mejor en ese momento en América Latina. Muy avanzados, tenían una acería. Hacían fundición, los primeros en hacer fundición. Tal cual. Te interrumpí, disculpame. No, claro. Va a ser inevitable. Entonces, bueno, fue recuperado por su tía, que lo envía luego a Buenos Aires, a la casa de un estanciero, Manuel García Ramos, y se cría en Lanús. Hacemos salto hacia adelante. Vamos a 1877, el presidente es Domingo Faustino Sarmiento. Estamos en la construcción de la nación argentina, y Manuel Domecq García, con 18 años, ingresa a la incipiente escuela de la Marina, donde se recibe de guardia de marina. Pensemos que la Escuela Naval Militar, un hecho paralelo, se fundó recién 5 años antes y funcionaba en el buque General Belgrano, y esto sucedió durante la presidencia de Sarmiento.
que se fundó esta escuela. 20 años después, tenemos un Manuel Domecq de 38 años y tenemos ahí como hecho relevante la botadura de la fragata Sarmiento. ¿La misma que está ahí en Madero? El Portamadero. La misma. Yo no sabía que era referencia de él. Él fue el constructor, ¿no? No, Manuel fue el inspector en los astilleros navales ingleses. Ya me parecía. Es mucho barco por una sola persona. Fue el inspector en los astilleros ingleses de ese primer buque moderno en esa época de instrucción naval. Pensé, esto en 1897. Pensemos como efemérides de esa época que en el mismo año se funda la primera escuela técnica de la nación, la Otto Krause. También ahí en el Bajo de Buenos Aires. Efectivamente. Y tenemos el nacimiento, 2 años antes, en 1895, el 8 de octubre, de Juan Domingo Perón. Bueno, el Otto Krause a mí a veces me trae recuerdos no tan bonitos con la cantidad de docentes y alumnos desaparecidos que están reflejados en su vereda, ahí sobre Paseo Colón, si no me equivoco. Y bueno, una historia que merece todo un programa, mira. Sí, bueno, sí, la entrega de alumnos y de profesores, ¿no? Eso... Totalmente, sí, fue un centro lamentable de persecución y si cualquiera que pase por ahí va a poder ver la cantidad de baldosas que recuerdan a estos detenidos desaparecidos, ¿no? Y todo en nombre de la libertad. ¿Cómo volvemos, no? Ese péndulo, ¿cómo nos tiene? Ahí viene. Pero hay memoria, ¿eh? Hay memoria y volveremos. Esperemos que lograr que no corten la soga del péndulo. Bueno, entonces estamos en 1897 con la botadura de Sarmiento y luego, 11 años después, Manuel Domecq continúa con su carrera en la Marina y recibe el rango de contraalmirante, que sería el cuarto rango en importancia dentro de la Marina, en 1908. Pero sigue la vida de Manuel y él tiene una vida no solamente militar activa, sino también política. Viste que en 1919 hubo un reclamo salarial sindical en Buenos Aires que tuvo su nombre de Semana Trágica. Totalmente, totalmente. Se recuerda una época triste, muy triste para la Argentina, incluso la memoria te trae la Patagonia. Al año siguiente, la Semana Trágica, claro. muy bien documentada por Osvaldo Bayer. Totalmente. En Chascomús tenemos un pedacito de esta historia. No te puedo creer. Sí, me podés creer. Lo vi con mis ojos. ¿Viste que no se agotan las historias de Chascomús? Lo tenemos a premios Nobel, tenemos expresidentes, tenemos a Baldomero Fernández Moreno, tenemos todas las cosas que hacen de una historia muy rica y que nunca se agotan. Nunca se agota. ¿Qué hacían en los talleres Bacena? Hacían muchas formas de metalurgia, herrería, mecánica, fundición. Hacían trabajos para la industria de la construcción, rejas, puertas, ventanas, columnas. Vendían cosas para el agro, alambres lisos, alambre de púa, máquinas industriales. Y montaje de toda clase de piezas y máquinas, de fundición de hierro y bronce. Nosotros tenemos acá una escuela muy añeja, muy importante, que es el Palacio. Sí, que va a cumplir un aniversario, no te quiero macanear, un número redondo pronto, y que ayer hacíamos mención en esta mesa porque fue la primera cooperadora. Por eso fue el acto que después lo vamos a mencionar, exactamente, que tuvimos ahí entre idas y venidas con distintas noticias, que vino el viceministro, entiendo, y que recuerda la primera cooperadora escolar, digamos. Claro, bueno, muy importante. Nosotros, en la escuela donde va mi hija, estamos en la cooperadora, muy activos, con mucha participación. Necesarias. Mucho acompañamiento. Bueno, entonces en planta alta, cuando estábamos viendo escuelas acá en Chascomús para Emilia, estaba recorriendo la planta alta de la escuela y veo una columna que dice Bacena. Una columna de fundición fundida en talleres Bacena. Tengo la foto, instalación, enlace. Bueno, entonces, Semana Trágica. ¿Qué tan trágica? Depende de la documentación, entre 141 y 700 muertos. Bastante trágica. Y también es el primer pogromo argentino. ¿Qué es un pogromo? Es una matanza de judíos por antisemitismo.
Vos sabés que eso no lo tenía registrado. Es la semana trágica. Es apenas termina, como la chapa de la semana trágica. Salen a meter jugo. ¿Cómo arrancó esto? Bueno, entonces el sindicato manda un petitorio a la empresa, ¿no? Mirá las locuras que piden. Reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas. Mejores condiciones de salubridad. Hacemos 1919. Vigencia de descanso dominical. Qué vagos, querían dormir los domingos. Sí. O de hacer lo que quisieran hacer con su propio tiempo. Aumento de salarios y reposición de los delegados despedidos. De vuelta, todo derechos. Parece mentira de que en este momento estemos conversando de vuelta con ese tipo de cosas, con la regularización laboral, como le dicen ahora. Y después voy a comentar un poquito lo que te prometí cuando estabas llegando, Pablo, cuando mencioné de lo que quieren hacer con las famosas pruebas de idoneidad. Después te voy a contar. Adorni no pasa. Si fuera realmente estricta la prueba de idoneidad, uno tiene la sensación de que Adorni no pasa. ¿Por qué se meten con Adorni? No, porque me da la sensación de que se olvida la tabla del 8, Adorni. Sinceramente, no creo que la tenga muy presente. Vale, disculpame, te estoy interrumpiendo, pero bueno, trae a colación la reivindicación permanente de la historia de los derechos. Y que hay que recordarla, porque si no nos condenan a repetirla. Totalmente. Entonces presentaron este petitorio y... ¿Qué hizo Alfredo? Dijo, se negó a recibirlo. Y se negó a recibir el petitorio y a tratar con la delegación sindical. Y así se empezó un juego de desgaste mutuo, con violencia que incrementaba. Cuando no se habla, la herramienta que sigue es la violencia. Por eso hay que hablar, por eso hay que usar, y por eso hay que tener en valor las herramientas civiles y democráticas, ¿no? Totalmente. Porque si las tenemos, pero están en un cuadrito y no les damos bola, después ¿qué pasa? No queda otra. La representatividad de la democracia es, y que los funcionarios que teóricamente representan a la gente que tiene que reclamar sus derechos y sus situaciones laborales y demás, tenga la percepción de recibirlo siempre. O sea, ayer, disculpame que te traiga a colación, pero todo tiene que ver con todo. Ayer el compañero de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, cuando le mencionamos si lo habían recibido, ¿viste la destrucción que están haciendo con las APIME? Sí, ¿no? Sí. Lo mencionamos si lo habían recibido en alguna manera o lo habían llamado. Estamos hablando de una asociación de pequeñas y medianas empresas. Dijeron claramente que no, que terceras líneas algo le habían comentado, pero que a pesar de lo que está pasando, no los habían recibido. Disculpame, no, pero todo tiene que ver con todo. Sí, claro. Porque después, bueno, pasan cosas. Hay un dirigente que dice, cuando la pasta se sale del pomo, no la puedo ver. ¿Cómo sigue la huelga? Tenemos el 14 de enero, tenemos el triunfo de la huelga. Irigoyen ratifica con la fuerza socialista la liberación de los obreros detenidos, un aumento del 40% y la reducción de la jornada laboral. Citó a Alfredo Bacena a su despacho y le exigió la aceptación total e incondicional de lo que acababa de acordar con Alfredo. Bacena no tuvo otra alternativa que ceder. Luego vienen las polémicas, ¿no? ¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué se decía? Y había investigaciones que decían que los obreros eran anarquistas y que habían actuado influenciados por agentes germanos y soviéticos, que en realidad había otros intereses. Para mí eran laborantes. Entonces, en esa época se empiezan a formar ligas patrióticas, que uno lee el título y dice, suena lindo, claro, ¿dónde está la escarapela? ¿Cómo era esto? Eran reuniones que sucedían en los salones del Centro Naval de Florida de Córdoba, donde se encontraban el contraalmirante Manuel Domecq García, su colega el contraalmirante Eduardo O'Connor, y se comprometían a darle instrucción militar a los ansiosos muchachos que querían participar en la represión de la huelga que estábamos hablando recién. Y decían, no queremos que Buenos Aires sea otro Petrogrado. Eso es... Disculpame, pero tengo que hacer colación con la realidad, ¿no? Con el muchacho Milei, que se llama presidente, sí, que dice que página 12 es Pravda
Claro. el diario de la izquierda, y que todos son comunistas, hasta la iglesia. Para él cualquier cosa es comunista, ¿viste? Sí, sí. Sí, sí. Los Hay que periodistas avisarle que... ensobrados, ¿no? ¿Carajo? ¿No hay periodismo ensobrado, por ejemplo? No, pero hay que avisarle que el muro de Berlín ya se cayó hace rato. Pero él está levantando uno en nuestras cabezas, en Oh, nuestros hogares. No, bueno, eso da para un programa y para construir otra historia. Bien. Entonces, Petrogrado, ciudad rusa, pensemos en la revolución bolchevique de 1918. Yo tenía miedo que eso sucediera acá. Entonces invitaban a la valiente muchachada a atacar a los rusos y catalanes en sus propios barrios, si así no se atreven a venir al centro. Los jóvenes patrióticos partieron del centro naval con brazaletes con los colores argentinos y armas automáticas, generosamente repartidas por Rommel, O'Connor y sus hombres. Bueno, referencia de esto tenemos, de hecho, si alguien lo pide en algún momento, tenemos guión de esto con la referencia. Eso también quiero destacarlo, porque acá Pablo siempre dice, acá la idea es incentivar a que la gente nos llame, que no dimos el teléfono, no dimos los premios, no dimos nada, después tenemos que dar los teléfonos, premios, todas esas cosas, no nos olvidemos, porque si no nos reta la producción, los olvidados, los desmemoriados. No, después. Pero es importante lo que dijiste. Bueno, contextualicemos, ¿no? Entonces, estamos en 1919, en 1912, durante la presidencia de Sáenz Peña, sale la ley 8871, donde se establece que el voto sea obligatorio, secreto y universal. Más o menos por este año es cuando Milei dice que empieza el populismo. Exactamente. Cuando la gente puede, cuando uno dice, ¿qué pasó en 1812? Pasó esta ley. Qué manera sutil de decir las cosas. Había en el aire antisemitismo. Lo vamos a ver en el punto siguiente. En 1913, Ford instala la primera fábrica de Ford fuera de Estados Unidos. Está en Argentina. En 1914 se declara la Primera Guerra Mundial. Eso es el 28 de julio. El 5 de agosto, una semana después, Argentina declara la neutralidad. Cosa que Milei se encargó de destruir ahora, pero bueno. ¿Cómo hacemos? Todo para atrás. Todo para atrás, ¿no? No solamente eso, manda un cabo y un no sé qué, un almirante, no sé qué mandó para ayudar. Sí. Una cosa de loco. Pero bueno, yo pienso que a él le sirve todo lo que sea balcanización del país. Totalmente. ¿No? Todo lo que sea disgregantes, fuerzas centrífugas. Pero estamos en ese momento, en la Primera Guerra Mundial. Que terminó en 1918. Noviembre de 1918. Bueno, entonces, ahí tiene su participación, Manuel. En 1922 es designado, a los 63 años, es designado ministro de Marina del nuevo presidente, Marcelo Torcuato Alvear. Y cumple su mandato como ministro de Marina toda la presidencia de Alvear. En ese momento trabajó en varios proyectos. Uno es el acuerdo entre Argentina y Uruguay para la determinación del límite de ambos países. Pensemos esto, recordemos que las cosas no están dadas. Hubo gente que trabajó para formar nuestra nación, nuestros límites geográficos. Si en 1922 tenemos el límite con Uruguay, con los ríos, pensemos en toda la segunda mitad del siglo XIX, años 1860 en adelante, que es la determinación del límite geográfico con Chile y la Patagonia, ¿no? Gracias a los marinos que navegaban y a los exploradores, y también la campaña del desierto. Entre sus proyectos también está la formación de la Marina Mercante Argentina de ultramar y la remodelación del puerto de Quequén, que recordemos está al lado de Necochea. Él se retira de la actividad, siendo ministro se retira de la actividad militar. Pensemos que en esa época, en 1922, en YPF se designa a Mosconi como director. En 1920 inician las huelgas de protesta, que reciben el nombre de la Patagonia Rebelde. En 1924 es la masacre de Napalpí, donde en Chaco mueren entre 500 y 1000 aborígenes. En 1925 se funda la refinería de YPF de La Plata, y acá tengo una efeméride especial. En 1925 nace José Alfredo Antonio Martínez de Oz. ¿Cuál de los Martínez de Oz es? Es el que fue ministro de Economía
de la última dictadura, la de 1976. En 1931, Manuel, a los 72, ya retirado del ejército, de la marina, participa de la organización de Unión Cívica Radical, integrando la llamada Junta de Castelar. Entre otras personas, junto a Leopoldo Melo, Agustín P. Justo y Nicolás Matienzo. Pensemos que Agustín P. Justo, el año siguiente, fue presidente argentino. Pensemos que el año anterior había sido el golpe militar dado por José Félix Benito Uriburu. Yo menciono los tres nombres porque Uriburu hubo un montón en Argentina. Son familias. La gente confunde hasta las calles. ¿Quién acompañó a Uriburu? Federico Lorenzo Martínez de Oz en el golpe. ¿Y quién otro lo acompañó a Uriburu en el golpe de 1930? Roberto Jorge Noble. Vieron que los medios no son pasteurizados, homogeneizados y insípidos, ¿no? Digo, el fundador del Gran Diario Argentino fue parte del golpe de 1930. Vamos a cerrar en los pasos de Manuel con su fallecimiento a los 91 años, en el año 51, durante la primera presidencia de Perón. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Hay dentro de la cultura popular hablábamos del astillero Domé García, que está en Buenos Aires, que se funda en 1977. Quiero cerrar con este dato. Ese astillero tiene un hecho relevante con nuestra historia contemporánea, que es que ahí sucede la base de construcción local de la serie de submarinos alemanes TR-1700. La Junta, en ese momento, decide la compra de 6 submarinos con transferencia tecnológica. ¿Qué significa? Que 2 se los compra una fábrica en Alemania y 4 se fabrican en Argentina. Esa historia sí la conozco. Los únicos 2 que navegaron nuestros mares fueron los 2 alemanes. Los otros 4 no se construyeron. ¿Quién se habrá comido esa plata? Hablamos del año 1977. Uno de esos 2 submarinos alemanes es el Ara Santa Cruz y el otro es el Ara San Juan, que yace en el lecho de nuestro mar argentino desde el 15 de noviembre de 2017 con las vidas de 44 marinos. Y con Macri investigando a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. O sea, siempre poniendo la atención hay que importante, recordarlo ¿no? con eso. Pero bueno, realmente muy interesante, muy cronológico. Y de esos personajes que, como bien dijiste en el arranque de la entrevista, digamos, de la columna, no fue una entrevista, aunque la hicimos media entrevista porque la cruzamos transversalmente con actualidades, hay que recordarlos, porque son parte de la identidad, son parte de la historia, son parte de las cosas que no tenemos que hacer, y también de algunas buenas que en oposición se construyeron para que la Argentina sea lo que hoy es, y que se pretende que deje de ser, que es lo más importante. La memoria es lo que nos va a evitar caer en estas, diría yo, divagueces, locuras que está generando el gobierno nacional y que nada tienen que ver con la identidad argentina. Operador, ¿tenemos alguna musiquita para cambiar el ritmo y ponernos de acuerdo cómo seguimos con el programa? Operador, todo suyo. Muchas gracias, Pablo, por estar acá y te comprometemos para la semana que viene. 15 días.